Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles aquí a Teatro Crítico, en Oviedo Televisión. A poco finos de oído que estén, se habrán dado cuenta de que mi voz no es la de siempre y que mi estado de salud quizá no sea el más adecuado para estar aquí hoy con todos ustedes. Es mi particular vía crucis y es la obligación y no la devoción lo que me hace estar sentada en esta silla, no todo siempre, solo hoy. Hoy vamos a hablar de la Semana Santa, por eso estas alusiones al Vía Crucis, a la Pasión y todas estas historias. Tenemos como invitados a Gustavo Bueno Sánchez, buenas noches, y a Marcelino Suárez Ardura, buenas noches. Lo primero que tendría que preguntarles sobre la Semana Santa es si ustedes han vivido alguna Semana Santa de Pasión. ¿Don Marcelino? Pues sí, una Semana Santa de Pasión, diríamos etic, no emic, porque, es decir, desde fuera, porque la Semana Santa de Pasión, la Semana Santa de muerte y de resurrección la vivimos todos, en la medida en que estamos en un país institucionalmente católico y por lo tanto pocas personas se pueden sustraer a la Semana Santa. Otra cosa es en qué nivel de lo que se suponen las instituciones de la Semana Santa, ¿no? Si la viven desde la inercia propia de las instituciones religiosas o si la viven intercalados con otras instituciones. Pero lo que sí está claro es que en España, de forma positiva, todos vivimos las instituciones religiosas y las de la Semana Santa como unas más de ellas, y eso al margen de nuestras preferencias subjetivas. Es decir, la Semana Santa son un conjunto de instituciones implantadas objetivamente en España y por eso las vivimos. Don Gustavo. Bueno, mis recuerdos de la Semana Santa, pues de hace muchos años, era una época en la cual cerraban pues los espectáculos públicos, la televisión única de entonces pues nos llenaba de películas de romanos y de retransmisiones de procesiones más o menos como ahora, solo que ahora en color, entonces en blanco y negro. Y personalmente sí que he asistido desde pequeño a muchas ceremonias de la Semana Santa, que pues los empalaos, los picaos, a procesiones de Sevilla, pero claro, siempre con una perspectiva, digamos, de antropólogo, de observador. Lo que sí te das cuenta, hace dos años estuve en la madrugada y asistí a a un par de procesiones en Sevilla, claro, como lo que te das cuenta de cuál es la realidad sociológica efectiva de quienes celebran la Semana Santa desde dentro y cómo el simple hecho de estar observando desde fuera el asunto pues te impide hacer ningún comentario, ninguna broma, quiere decir que peligra la vida del artista, que hay alguien que en la procesión del silencio de Sevilla pues vaya comentando con otro lo que pasa, pues no puede hacerlo. Es como si estás observando pues una ceremonia pues en una tierra extraña en la cual tienes que disimular, observar y que no se note ni siquiera que estás observando, porque lo que sí es una realidad es que, y aquí seguramente es la contradicción absoluta que hay entre la ideología laicista, la ideología de no querer dar importancia a la Semana Santa y la realidad que suponen unas instituciones no solo asentadas, sino que incluso tras unos años que parecía que ya quedaban como un residuo pues del barroco o del franquismo, pasados unos años de la transición democrática y de la restauración pues borbónica después de la muerte de Franco, la Semana Santa en toda España está adquiriendo renovado vigor en una dialéctica muy curiosa en la cual tanto los ayuntamientos compiten unos con otros a ver qué procesiones de Semana Santa, por ejemplo, son declaradas de interés turístico, tienen procesiones más frecuentes porque va asociado al turismo, etcétera. Y entonces hay una dialéctica curiosa en la cual seguramente la Iglesia está también detrás, es decir, que esto es un poco como las celebraciones del Rocío, otras celebraciones religiosas multitudinarias, en las cuales siempre tiene que la Iglesia intentar recordar pues que no son solo fiestas, vacaciones, celebraciones paganas, digamos, sino que quieren darle el barniz teológico, etcétera, que en realidad no lo tienen, que son formas de religiosidad secundaria muy asentadas, muy potentes, donde no van a menos, sino que seguramente va a más. Y entonces
esto no es ni bueno ni malo, es una realidad que hay que constatar, que hay que observar, y donde lo que queda totalmente añejo es el discurso que quiere no ver para ahí, es decir, el discurso que dice que la religión es algo privado, cuando la Semana Santa demuestra que son conmemoraciones públicas, al margen de que afecten a todo un Estado, porque son vacaciones escolares, etcétera, etcétera, al margen de que se pueda coincidir con unos ciclos que puede justificarlo por otras razones, pero de hecho se sigue llamando la Semana Santa, no se ha logrado sustituir el nombre. Pero es que luego las celebraciones de las procesiones no son privadas, son públicas por necesidad, y hay participación del ejército, hay participación de las policías municipales, todos los ayuntamientos colaboran, se subvencionan. Este año hemos asistido pues al conflicto de las reivindicaciones con el lazo blanco reivindicativo del aborto, pues las concejalías de cultura de los ayuntamientos inmediatamente amenazando directa o sutilmente con quitar las subvenciones a las procesiones si se introducían esos elementos. Y ahí hay unas contradicciones maravillosas, porque por una parte se dice que la sociedad es laica, que la religión es privada, pero sin embargo se está auspiciando esto, hay interés. Desde el punto de vista religioso es totalmente contradictorio que se asuman como manifestaciones religiosas, manifestaciones que están consideradas turismo, y que compiten los que organizan estas celebraciones para que sean reconocidas de interés turístico y para que vayan muchos turistas. Hombre, esto es autorrepresentarse como que están haciendo una ceremonia teatral y no una cuestión de devoción. Es decir, sería tan ridículo como que los que van a la Meca pues estuvieran encantados porque fueran más turistas a verles, ¿no? Al contrario, en la Meca no pueden entrar al ver las procesiones de la Meca quienes no son de la organización. Ocurre con las catedrales, por ejemplo. Ocurre, sí, pero aquí se ve seguramente las contradicciones en las que estamos de manera mucho más notable, ¿no? Claro, es que lo que no cabe es decir que las celebraciones de Semana Santa son algo superfluo y que podría ser completamente eliminable, porque serían algo así como una superestructura, ¿no? Están completamente intercaladas en el tejido de la sociedad, y a ella incluso suponiendo que algunos de los miembros, por ejemplo, de las cofradías no participasen, pues se sustituirían por otros y la institución como tal funcionaría. Es el caso que está ocurriendo, pues, por ejemplo, en Melilla, ¿no? Donde los costaleros, pues no hay gente suficiente para hacer de costaleros porque algunos se van de vacaciones en este periodo, pues cogen a senegaleses y hacen de costaleros. Es decir, la institución objetivamente funciona al margen de que quienes tiren por el paso de Semana Santa pues sean creyentes o no, pero aparte también después la gente lo vive desde su fuero interno, por decirlo así, pues enormemente. Esto que cuenta Gustavo de Sevilla o de Úbeda o de Baza o de Toledo mismo es bastante serio. Incluso las polémicas o los enfrentamientos entre las distintas cofradías son algo también objetivo, ¿no? Es decir, la cuestión de la Semana Santa no se puede despachar con un simple desprecio, decir esto, bueno, pues son gente, es opio del pueblo, etcétera, ¿no? Hace un par de días escuchaba el testimonio de un costalero de una hermandad sevillana, por poner la Semana Santa sevillana, ¿verdad?, como el ejemplo paradigmático precisamente de eso que usted hablaba, de una Semana Santa religiosa en la que los creyentes la viven con fervor y devoción, etcétera, etcétera, y a la vez un atractivo turístico para todo el mundo. Y él decía, se autodenominaba agnóstico, y comentaba que a pesar de que estaba embriagado, ¿verdad?, por toda la puesta en escena del paso, él decía que él no lo hacía por una devoción cristiana, por decirlo así, sino porque su abuelo lo había hecho con su padre con él, a su vez el abuelo de su bisabuelo con su abuelo, etcétera, etcétera, que era una cuestión de tradición religiosa, familiar. Sí, no, esto en televisión estos días, pues como repiten continuamente pues todas las escenas, digamos, parece las noticias en una perspectiva pues etnológica o antropológica externa. Claro, el ejemplo de Calanda con los tambores, donde desde niños a todos les van y decían, el otro día decía uno de los que entrevistaban, no, es que esto es la identidad que tenemos nosotros en el pueblo, y entonces nuestro pueblo es tocar el tambor. Pues claro, ahí sí que, ¿qué tiene eso de religioso? Absolutamente nada. Es decir, esos son unos mecanismos de integración de un grupo, de un pueblo, de separación con respecto a otros, pero que donde aquí la idea de Dios y teológica y agnóstica no tiene absolutamente nada que ver, porque estos son las procesiones de Semana Santa
solo, secundariamente o reinterpretando, se puede hablar de un Dios monoteísta o se puede hacer una lectura teológica. Son formas de religiosidad secundaria, donde a quien se está celebrando no es ni siquiera a la Virgen o al Santo, sino a esa imagen en concreto, con ese manto en concreto, cuando se le grita guapa, cuando se le canta una saeta, es a esa imagen en particular y no a la otra, que de ahí las contradicciones son absolutas. Claro, Julio Caro Baroja, el historiador Julio Caro Baroja, cuenta cómo hacia el siglo II después de Cristo, en la misma Baética, en Andalucía, pues se hacían liturgias a dioses paganos en las que prácticamente, diríamos desde un punto de vista formalista, los mecanismos eran similares a los de una Semana Santa. Había una comitiva que tiraba de una suerte de paso en el que iba aupada una divinidad, y esa divinidad iba seguida de un cortejo de plañideras que lloraban por la muerte de esa divinidad hasta que llegaban a un lugar donde tenía lugar pues la resurrección, etcétera. Es decir, si quitamos los nombres, ahí lo que tenemos es una sustitución de elementos secundarios de unas religiones por otras, en este caso acogidos bajo la capa del monoteísmo católico. Y quienes lucharon precisamente contra esas celebraciones y quienes lograron acabar con esas celebraciones secundarias fueron los integristas monoteístas en nuestra tradición española, particularmente el Islam. El Islam es el que prohibió absolutamente las imágenes, pues no solo por supuesto de Alá o de Mahoma, sino de los santos, de cualquier otra representación, incluso animal, y el que eliminó absolutamente todo ese tipo de celebraciones que consideraban paganas. De hecho, en buena medida, el resurgir de todas estas creencias viene en la lucha, en la recristianización que se fue produciendo a lo largo de los siglos con el proceso de la Reconquista y luego con el Barroco, etcétera, etcétera. Y curiosamente yo creo, y aunque eso habría que estudiarlo, que después del 11S y después del 11M ha habido un incremento en el número de procesiones. En Asturias, por ejemplo, había habido una decadencia de las procesiones en los últimos años que se ha restaurado por mecanismos seguramente inconscientes por una parte, por mecanismos de cierre sociológico. No creo que haya ni conspiraciones ni manos negras, pero sí que están funcionando un montón de parámetros a la vez y que efectivamente hoy estas conmemoraciones, que son públicas y que no son privadas, sí que representan uno de los instrumentos de cohesión católica más importantes de la sociedad española, al margen de los discursos ideológicos, de la poca participación en misas, etcétera, etcétera. Hay más presencia con procesiones que, por ejemplo, asistencia a los cultos católicos. Comunidad Católica Española y mundial. Y mundial. Recuerdo que la bendición Urbi et Orbe solo se da 2 veces y una de ellas es en Semana pues por Santa. ejemplo, ahora mismo en Israel pues están teniendo una polémica, en Cisjordania, ¿no? En los territorios que los palestinos consideran invadidos, el este de Jerusalén, pues no pueden acceder, por ejemplo, los habitantes de Belén porque a raíz de los últimos conflictos, pues claro, ahí lo que hay son habitantes católicos que quieren ir a participar del ceremonial al Santo Sepulcro en esta Semana Santa, ¿no? Y no pasan. Entonces todas esas polémicas y no se puede decir que el revivir o el revival del catolicismo en Jerusalén es un catolicismo que lo portan gentes musulmanas árabes, y no se puede decir que esto quede agotado o cerrado por los musulmanes, ¿no? Quería decir también una cosa respecto a lo que dice Gustavo. Tampoco vale el argumento de decir, hay un revivir por cuestiones turísticas, ¿no? Porque lo que hay que explicar entonces es por qué hay una serie de instituciones o unas instituciones turísticas que canalizan a la vez a las instituciones religiosas. Es decir, esas no desaparecen. ¿Por qué no se sustituyen por otras? Pues por ejemplo, pues por la gaita o por... Más, yo creo que lo del turismo es casi un argumento de engaño de las propias autoridades para querer entender eso. Es decir, o para justificar si fuera turístico sería imposible mantener esas estructuras. Es decir, 3.000 señores vestidos de nazarenos con el capirote
pagados a sueldo, saldría carísimo, serían y sin embargo son cuestiones que se hacen voluntariamente, la gente paga incluso por ir en el puesto en el paso, en la procesión, que está. Y entonces yo creo que son la propia ideología de las autoridades la que tiene que enmascarar eso como un interés turístico para no tener que reconocer que son fenómenos religiosos potentísimos que parece que no encajan con la situación de los tiempos. ¿No les llama poderosamente la atención que hace unos años se montara, incluso unos meses, se montara una enorme polémica por las representaciones navideñas en los colegios y todo el follón que hubo con el tema de los villancicos y las cabalgatas, y todo el mundo asuma con total normalidad que la gente salga pues con unos capirotes por la cabeza y paseando unas imágenes de madera por prácticamente toda España? Es la cuestión de la falsa conciencia de la que está hablando Gustavo, ¿no? Efectivamente, cuando llega la Navidad, como chocan en las escuelas, por ejemplo, donde pues por ejemplo hay inmigrantes musulmanes o de otras religiones, protestantes, etcétera, testigos de Jehová, pero como en las escuelas que están dirigidas por las administraciones de un signo político, etcétera, pues entonces desde esa perspectiva acusan, ¿no?, de tendenciosas o como sea, ¿no? Pues sí que hay que quitar crucifijos, o si no hay que poner árboles de Navidad o los belenes. Sin embargo, aquí con lo que chocan es con la cuestión de la institución de la Semana Santa intercalada en otras instituciones económicas, que está trayendo turistas, pero las causas no son solo de tipo económico-turístico, sino que las causas que mueven quien va de costalero o quien va de nazareno va pues porque está engarzado o engranado en la institución religiosa, pero no porque quiera que la ciudad se desarrolle turísticamente. Entonces las administraciones que porque tienen un discurso laico, o aquellas que tienen un discurso laico, no tienen otra manera de explicar cómo van a apoyar a estas instituciones. Es una cuestión de falsa conciencia. Otra contradicción donde se ve la falsa conciencia e incluso hasta la mala fe de los ideólogos políticos. Cómo, mientras se repite machaconamente que el Estado es laico, que no se interviene en estas cosas, sin embargo, el Estado, en muchas provincias, en muchas ciudades, da el indulto a un preso porque lo ha pedido una cofradía. Y entonces, lo cual es una interrelación propia del antiguo régimen, es decir, donde una persona que ha sido juzgada por la sociedad civil, por el Estado, que está en la cárcel, sin embargo, porque una cofradía de nazarenos solicita que se indulte a tal, pues el gobierno de turno indulta a esa persona. Ahí las contradicciones son absolutas, son de todo tipo, es maravilloso. Les recuerdo que a pesar de estar en un Estado laico, el jefe del Estado hace constantemente ostentación de su fervor religioso cuando bautiza a sus nietos con agua del Jordanes y casa a sus hijos en catedrales maravillosas con todo un ceremonial fantástico. Dicho esto, volvamos al tema de esas contradicciones, que me pareció muy interesante, y por volver al tema de la Navidad y de las administraciones, lo que usted decía, ¿no? Usted comentaba, Marcelino, que las administraciones que negaban pues las representaciones navideñas, algo tan, entre comillas, inocente, si me permiten, en un colegio, las representaciones navideñas en los colegios, sin embargo, son las mismas que dan las subvenciones a las cofradías, a estos pasos de Semana Santa. Dicho de otro modo, que usted comentaba, don Gustavo, parece que se creen el discurso del turismo y que aparentemente pues un paso de Semana Santa no tiene más... No, o peor todavía, ¿no? O peor todavía, porque los pasos de Semana Santa en Valladolid pues son pasos de Semana Santa que portan figuras de Gregorio Fernández, por ejemplo. Y existe en Valladolid el Museo de Arte Barroco, de arte religioso barroco. Prácticamente él está ocupado por tallas barrocas y del siglo XVI. Eso se está manteniendo, pero bajo el argumento de que es cultura. Es decir, pero es una cultura que después, cuando llega la Semana Santa, se saca a la calle en procesiones religiosas. Es decir, que está conectada, engranada con las instituciones religiosas. Entonces, ¿a qué decimos? ¿A qué jugamos, ¿no? Es decir, por una parte decimos que es cultura, pero por otra parte que es religioso. Y respecto, por ejemplo, a los belenes, ¿no? De acuerdo, estamos en un Estado laico y hay que quitar los crucifijos. Pues que a la vez
pues por ejemplo, esto se ve como religioso, pero a la vez en los mismos colegios se ve como cultural, pues determinados menús o determinadas dietas en función de la religión a la que pertenezca cada uno. Es decir, que una cosa es cultural, es decir, si yo, por ejemplo, soy musulmán y no puedo comer carne muerta en determinadas condiciones, pues a mí se me admite porque se trata de una cuestión de mi cultura, de mi identidad, ¿no? Pero mi identidad no se tiene en cuenta a la hora de hablar de un crucifijo, etcétera. En fin, por ahí irían un poco las contradicciones. Yo no digo deberíamos seguir el ejemplo de Francia, se lo digo porque hoy mismo he leído en la prensa que una administración francesa, no sé si a nivel local o a nivel nacional, había negado una vivienda de protección oficial a una mujer musulmana por utilizar un burka y argumentar que el burka era un símbolo de radicalismo religioso. ¿Deberíamos tener mano dura como en Francia y terminar con este tipo de contradicciones? ¿O sería ese el camino para terminar? Vamos a ver, Francia seguramente es el Estado más contradictorio respecto a la religión. Francia es el Estado en el cual en la Revolución pues someten a la guillotina a frailes y a monjas por millares, instauran pues la ilustración volteriana, que es teísta pero anticlerical, pero por reacción Francia es el lugar donde a mediados del siglo XIX se aparece la Virgen de Lourdes. En España no tenemos una Virgen de Lourdes, porque aquí en España, en la tradición española, donde no hizo falta ilustración porque ya estábamos ilustrados, pues no podía pasar lo que pasó en Francia. Aquí, si unos niñitos en un pueblo le van al párroco diciendo que se les apareció la Virgen, les cae un capón y le dice, anda, dejaros de decir bobadas. En Francia pudieron montar todo el tinglao y hoy día pues la ciudad que tiene más plazas hoteleras después de París pues es Lourdes, con una devoción tremenda que no la hay en España. Y seguramente la peculiaridad porque la devoción de Lourdes exige creerse que la Virgen ha bajado, que ha hablado, es mucho más fanática que lo que es una religiosidad tipo procesiones, Gustavo, como en España. Aquí le invito a que después de que acabe el programa se vea usted, encienda cualquier televisión y vea usted los símbolos de pasión y de devoción que vamos a ver en cualquiera de las procesiones sevillanas. Sí, por supuesto, pero que es un tipo de devoción secundaria muy diferente y contra la cual no se puede absolutamente luchar. Aquí la ingenuidad es creer que los pueblos han avanzado como para poder eliminar el peso que tiene esas formas de religión. Es lo que pasó en México cuando, después de las políticas laicas y ateas de Plutarco Elías Calles, etcétera, quisieron acabar con la religiosidad y no hay que olvidar pues que van 13 millones de mexicanos todos los años pues a la Virgen de Guadalupe. Y aquí es exactamente lo mismo. Para finalizar, ¿qué hacemos para resolver estas contradicciones? No lo sé, pero en todo caso hay instituciones culturales que están de las que estamos tan empapados que resulta prácticamente imposible luchar contra ellas. El ejemplo más claro que me viene ahora es el de la Revolución Francesa, otra vez, el del calendario revolucionario, el calendario que tenía 30 días y 3 semanas de 10 días, es un calendario decimal, por decirlo así, frente al calendario gregoriano. El calendario fracasó y al final de la Revolución hay que volver al calendario gregoriano. El calendario revolucionario es un calendario, podríamos decir, cultural o calendario de la razón, ¿no? Pues es el de los meses termidor, floreal, mesidor, etcétera. Pero ese calendario no funcionó porque las instituciones religiosas que eran las que servían de hitos para el calendario gregoriano, es decir, para sembrar la tierra, para trabajar, para la vida ordinaria, pues es el que la gente tenía calado y ese no funcionó. Es decir, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos respecto de qué cosas? Porque no se puede decir qué hacemos en general. Es decir, habrá algunas cosas que serán modificables porque puedan tener un grado de superfluidad, etcétera, pero habrá otras cosas con las que están tan engranadas en el resto de contenidos sociales, tan intercaladas, que no se podrá hacer nada. Sí, para terminar, observar cómo, desde el punto de vista político, las conmemoraciones de Semana Santa no son ni de un partido ni de otro. Que UGT tiene en Sevilla tiene su cofradía, gente del PSOE
van en todas las procesiones delante porque no pueden enfadarse con el resto de los potenciales votantes. Es decir, la Semana Santa lo que permite demostrar es toda la confusión ideológica que tienen nuestros políticos con respecto a unas realidades que, se quiera o no, tienen una potencia y una fuerza mucho mayor de lo que algunos ingenuos quisieran creer. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Gracias a los dos por acompañarnos. A ustedes no se confundan, el miércoles que viene volvemos a estar aquí. Yo espero estar aquí. Si he venido hoy, ya vendré en cualquier circunstancia. Así que gracias por acompañarnos. Buenas noches y el miércoles que viene aquí en Teatro Crítico otra vez. Buenas noches.